Buenas tardes y bienvenidos a una nueva sesión de Masterclass. Yo soy Griselda Vilar, desarrolladora de negocio del CIDAI. Como os comenté la semana pasada en la Masterclass de robótica, el CIDAI es un elemento clave para la estrategia catalana de IA, la Catalonia AI, que tiene como misión demostrar las ventajas y acelerar la adopción de tecnologías innovadoras en la explotación de datos y la inteligencia artificial, y con la visión de hacer que el ecosistema catalán se convierta en una referencia internacional en este ámbito. Hoy tenemos la oportunidad de contar con un experto que nos hablará sobre los retos y las oportunidades de la IA explicable en entornos industriales y críticos. En esta masterclass exploraremos cómo las herramientas de IA explicable pueden ayudar a desmitificar los algoritmos de caja negra, facilitando así la comprensión y la adopción de sistemas de inteligencia artificial en sectores donde la precisión y la transparencia son imprescindibles. Antes de dar paso a la sesión, os invito a visitar la página web del CIDAI para conocer más sobre nuestros proyectos e iniciativas. Particularmente, también os invito a que podáis participar en el desafío de AINA Hack, un hackathon donde diferentes equipos de desarrolladores darán respuesta a retos de la Generalitat de Cataluña y las mejores soluciones serán premiadas. Este evento se lleva a cabo el 8 y 9 de noviembre, así que os animamos a participar. Si tenéis alguna pregunta o más información, no dudéis en contactarnos. A continuación, me gustaría presentar a nuestro ponente, Albert Calvo, Senior AI and Cyber Researcher de la Fundación IDOSCAD. Albert es investigador en el Departamento de Inteligencia Artificial Distribuida de la Fundación IDOSCAD y profesor asociado en el Departamento de Ciencias de la Computación de la UPC, con una sólida formación en Ingeniería Informática y un máster en Ciencias de la Computación. Albert es también candidato a doctor en Ciencias de la Computación en la UPC y su investigación se centra en la aplicabilidad en proyectos industriales de ciencia de datos, orientándose a desarrollar soluciones transparentes y robustas que responden a las necesidades del usuario final. Su trabajo ha sido presentado en publicaciones, conferencias y revistas internacionales de IA de renombre, como la ECAI, la DSAA y Data Mining and Knowledge Discovery, así como en conferencias de ciberseguridad como FIRST y eCrime Symposium. En esta sesión trataremos temas como la introducción a la IA explicable, limitaciones de estas técnicas y explicaciones utilizables en entornos críticos, así como tendencias futuras. Estamos seguros de que será una sesión interesante y enriquecedora para todos y, bueno, podéis plantear todas las preguntas al final de la sesión. Y, bueno, cuando quieras, Albert, puedes comenzar. Gracias. Hola, bueno, muchas gracias Griselda por la introducción, ¿vale? Entonces, bueno, ya sé que hoy el tiempo no acompaña mucho para estar viendo masterclasses, entonces espero que al menos os guste el contenido que hemos preparado, ¿vale? Básicamente, la agenda que intentaré cubrir para hoy es esta, ¿vale? Primero haremos una breve introducción a qué nos referimos con explainability y por qué esta en los últimos años está haciendo de gran interés tanto para, digamos, la comunidad científica, la comunidad industrial y seguramente también la comunidad reguladora, ¿vale? Sobre todo aquí entidades como la Unión Europea que están intentando poner límites en cuanto a qué se puede hacer con la IA, ¿vale? Después lo que veremos son qué herramientas tenemos para tratar con herramientas de explainability, ¿vale? ¿Qué herramientas podríamos comenzar a desarrollar en nuestros entornos? Imagino que muchos de vosotros actualmente, pues, o bien tenéis casos de uso en la empresa donde tenéis ciertos elementos que os gustaría tener explainability, o bien estáis trabajando ya con explainability y habéis visto que tiene ciertas limitaciones, ¿vale? Entonces aquí también pondré un ejemplo muy concreto de qué limitaciones nosotros como centro de investigación nos hemos encontrado, sobre todo cuando lo hemos aplicado en entornos industriales. Y bueno, luego también aquí pondremos un ejemplo de qué hemos hecho nosotros como centro de investigación para hacer mejores explicaciones. ¿Vale? Aquí os pondré un ejemplo de una investigación que tenemos en curso. También aquí haré, bueno, un poco mis 5 céntimos de cómo la explainability también será en cierta manera obligatoria
en todo este nuevo ecosistema de Generative AI y luego pues ya pasaríamos conclusiones y una ronda de preguntas. Por lo que hacen las preguntas, lo que os pediría es que las podéis ir dejando en el chat y veréis que arriba a la derecha tenéis un iconcito donde podéis ir escribiendo, ¿vale? Entonces, bueno, depende, digamos, el número de preguntas que tengamos, o bien las iremos respondiendo o bien al final, ¿vale? Un poco, depende cómo vaya la dinámica de la sesión, ¿vale? Entonces, bueno, primero de todo, como sabéis, hay que hacer digamos, el espacio publicitario, ¿vale? Bueno, yo soy de I2CAT, somos un centro de investigación cerca, ¿vale? Estamos aquí en Barcelona, en el Campus Nord. Bueno, cuando hice esta slide que está, digamos, reciclada de otro evento, éramos 200 personas, ahora somos unos poquitos más, ¿vale? Y tenemos esto, tenemos diferentes áreas de investigación. Yo en mi caso trabajo en la intersección entre el Departamento de Inteligencia Artificial y Ciberseguridad. Y bueno, como centro de investigación sobre todo tenemos una digamos, una gran importancia o gran representación en proyectos europeos y hasta la fecha hemos participado en más de 39 proyectos europeos y hemos coordinado 7. Vale, entonces, en mi caso, bueno, como os podíais esperar, soy del Departamento de Inteligencia Artificial, ¿vale? Entonces, este departamento lo que nos pasó es que comenzamos a crecer y lo separamos en 3 ramas diferentes. En mi caso, yo trabajo en la rama de Trustworthy Artificial Intelligence, ¿vale? Donde lo que hacemos es una investigación más fundamental en temas de Machine Learning y ahora, por supuesto, en Generative AI. Y lo que intentamos hacer es que estos modelos, ¿vale? Sean tanto responsables como explicables, ¿vale? Al final lo que intentamos es de que, bueno, tenemos modelos muy complejos, cómo aseguramos de que un usuario final pueda utilizar estas herramientas con ciertas garantías, ¿vale? ¿vale? Aquí, por ejemplo, esto, bueno, a ver, también esto a lo mejor si queréis es publicidad pagada, ¿vale? Pero estos son, por ejemplo, 3 proyectos diferentes o 3 líneas de proyectos que tenemos, ¿vale? Donde, por ejemplo, el primero lo que trata, ¿vale? Es dar, por ejemplo, una capa de visibilidad basada en identificar logs que hay en un SIEM, dárselos al usuario, ¿vale? Después tenemos otro proyecto que lo que intentamos hacer con inteligencia artificial es hacer el cálculo del riesgo de un usuario que tiene al recibir un threat específico. ¿Vale? Entonces aquí lo que hacemos es que, bueno, en tiempo real vamos analizando toda la información de estos usuarios y calculamos un riesgo. Y finalmente, la tercera herramienta que también bueno, estamos trabajando en ella y en activo desarrollo sería este que hemos bautizado como Detect UBA, ¿no? Que lo que trata es de hacer una detección de anomalías en red basadas en comportamiento, ¿vale? Si hay aquí alguna persona, digamos, en el mundillo de la ciberseguridad, pues bueno, sabrá de que durante mucho tiempo durante mucho tiempo y actualmente las amenazas de ciberseguridad se detectan mediante reglas, ¿vale? Y en los últimos tiempos el mercado y el tipo de soluciones se están enfocando hacia herramientas analíticas, ¿vale? Estas herramientas analíticas lo que nos permiten es con modelos de inteligencia artificial perfilar todo nuestro tráfico de red y poder sacar conclusiones, ¿vale? Entonces, al final, los 3 proyectos, ¿no?, que os he enseñado, lo que tienen en común es que al final estamos tratando con entornos críticos, ¿vale? Por ejemplo, el primero o el segundo, lo que tratan es de ver cómo en tiempo real podemos detectar una amenaza,
¿vale? Entonces aquí es lo que decimos de, bueno, tenemos una critical decision making. Tenemos que tomar una decisión basada en datos en tiempo real, donde al final el hecho de fallar, ¿vale? Fallar esta predicción tiene, pues a lo mejor, bueno, puede tener causas de poner gente en riesgo, ¿vale? Por ejemplo, aquí si tuviéramos un detector de amenazas en un hospital, el, el SOC recibe una alerta que dice, oye, estás teniendo un ataque, ¿vale? Y lo mejor es que pongas, digamos, el hospital en reposo, toda la red, ¿vale? Y que deje de funcionar. Esto a lo mejor pues tiene causas severas de que a lo mejor pues dejas de atender a la gente, ¿vale? Entonces necesitas sistemas donde el usuario pueda confiar plenamente en ellos. Aquí pues lo mismo, ¿no? De si hay gente que está trabajando en temas de inteligencia artificial aplicados en el entorno hospitalario, pasaría lo mismo. Tú tienes que tener unos sistemas donde todas las decisiones estén justificadas, ¿vale? Entonces, otro de los problemas que hay es el tema de que estos entornos, ¿vale? Por ejemplo, en el mundo de la ciberseguridad, el número de datasets que tenemos y el número de datos que se pueden conseguir, por lo general es muy limitado, ¿vale? Entonces, es como todo, ¿no? En un entorno médico, para detectar, por ejemplo, un estudio, por ejemplo, de detección de cáncer, ¿vale? De hacer una clasificación en un entorno de cáncer, necesitas un dataset etiquetado, ¿vale? Si tenemos un dataset pobre o que está, digamos, etiquetado pues de aquella manera, al final lo que nos puede pasar es que estemos introduciendo sesgos en este use case, ¿vale? Y si esto nos pasa, pues necesitamos una forma de poder ver o poder entender qué está aprendiendo nuestro dataset. Y finalmente, un tercer problema que tienen estos tres proyectos que os he enseñado es que muchas veces están atados o están alineados hacia temas legales, ¿vale? Es como todo. Si yo quiero operar un modelo de inteligencia artificial donde pongo en riesgo vidas humanas, ¿vale? Pues aquí hay ciertos organismos reguladores que nos ponen ciertas normas, ¿vale? Que nos dicen, pues que, por ejemplo, desde la Unión Europea, que estos modelos pues se tienen que justificar, que se puede hacer, que no, ¿vale? Entonces, todo esto nos lleva al final a decir pues, que en entornos críticos, al final, tenemos que asegurar que estos modelos son trustworthy, ¿vale? Entonces, desde un punto de vista teórico, ¿vale? Al final, tener un modelo trustworthy es aquel que cumple o que respeta estos tres pilares, ¿vale? El primero sería que el modelo sea lawful, que sea ético y robusto, ¿vale? El primero que sea lawful, ¿vale? Sobre todo en los últimos años, ¿vale? Aquí hemos visto sobre todo por parte de la Unión Europea que se han generado diferentes regulaciones de la IA, ¿vale? Que todo y que seguramente a priori no se sabe o no se tiene claro qué va a regular, ¿vale? Lo que sí que está claro, por ejemplo, que el tema de que los algoritmos tienen que ser justificables es algo que sí o sí va a estar. El siguiente pilar sería el punto de vista ético, ¿vale? Yo no soy filósofo, ¿vale? También quiero ser sincero. Entonces, aquí al final es eso. O sea, aquí la Unión Europea también pide, por ejemplo, de que tú no puedas generar algoritmos que vayan en contra, digamos, del ser humano. Por ejemplo, hace poco también se ha puesto pautas, o se han puesto frenos en lo que se puede hacer con la biometría. ¿Vale? Esto sería, por ejemplo, una limitación que se ha impuesto desde la Unión Europea por lo que hace el uso ético de la IA. Y finalmente, otro pilar que tiene Trustworthy AI es el tema de la robustez, ¿vale?
al final estos modelos tienen que ser robustos, ¿vale? Al final lo que entendemos como robustez algorítmica es, por ejemplo, que si tú ejecutas diversas veces un algoritmo vas a tener el mismo resultado, ¿vale? Luego también lo entendemos como que este modelo es explicable, que si yo lo ejecuto tengo algún mecanismo para entender que está aprendiendo, ¿vale? Entonces aquí, por ejemplo, desde el punto de vista de compliance, esto es una cosa que bueno, llevamos viendo desde hace tiempo las diferentes modelos regulatorios que han habido. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ha sido, bueno, depende de cada país, ¿vale? Esto también es verdad. Por ejemplo, hay Estados Unidos que ha hecho, digamos, su iniciativa de IA, también tenemos Canadá, también la China, ¿vale? Que cada uno pone sus reglas. ¿Vale? Y aquí, por ejemplo, sí que es cierto que el año pasado se hizo el Artificial Intelligence Act, ¿vale? Donde, bueno, esto sí que ha sido una regulación como tal, ¿vale? Y aquí al final lo que intenta este, este acto, ¿vale? Es intentar, digamos, poner diferentes niveles de lo que se puede hacer y que no con la IA. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, tenemos el nivel cero, que serían aplicaciones donde no hay ningún riesgo de que, digamos, que los usuarios estén, digamos, afectados por la IA. Luego tendríamos otras aplicaciones de riesgo limitado donde se piden ciertas, digamos, píldoras de transparencias. Luego tendríamos aplicaciones de alto riesgo, ¿vale? Donde los modelos tienen que ser, digamos, cumplir con cierto compliance de riesgo. Y finalmente tendríamos un cuarto nivel que tendríamos aplicaciones que no son aceptables, ¿vale? Que son aquellas que posiblemente ponen o podrían poner en riesgo a los ciudadanos, ¿vale? Y están prohibidas. Aquí, por ejemplo, pues ciertas aplicaciones de biometría en la Unión Europea ya no se pueden hacer, ¿vale? Y todo esto es por esta normativa, ¿vale? Después desde otro punto de vista, ¿vale? ¿Qué nos referimos con que la IA tiene que ser ética? ¿Vale? Al final aquí tenemos, bueno, 4 puntos, ¿vale? De qué entendemos como ética y qué se tiene que cumplir. Al final, pues se tiene que cumplir el respeto por el humano, que este no haga daño hacia el ser humano, que los algoritmos cumplan ciertos temas de fairness, ¿vale? Que no, digamos, ponga en riesgo ciertos colectivos. Aquí, por ejemplo, el ejemplo clásico, ¿no? De que había un banco en Estados Unidos que al final pues daba un crédito bancario no de acuerdo, digamos, a la raza de la persona que lo pedía, ¿vale? Entonces, se supone que dentro de una aplicación Trustworthy AI, el operador de la IA tiene que tener unas herramientas para poder detectar estos sesgos, ¿vale? Y finalmente, también otra consideración ética es que al final estos modelos tienen que ser interpretables, ¿vale? Desde el punto de vista de que si yo, por ejemplo, quiero detectar que tengo ciertos sesgos en mi modelo, lo tengo que entender, ¿vale? Y luego, desde un punto de vista robusto, ¿no? De que al final los modelos tienen que, digamos, por ejemplo, tú tienes un modelo, ¿vale? Y tiene que ser robusto. Si cambio las variables de enteras, que esta de forma aleatoria no cambie. Luego también lo que tenemos que conseguir es de que estos modelos también sean técnicamente robustos, ¿vale? Por ejemplo, imaginaros un modelo que lo tenemos puesto en un hospital y este es susceptible de recibir ataques. Por ejemplo, pues que porque la API pues a lo mejor no está segurizada,
porque el modelo, por lo que sea, el tipo de modelo es un código open source que se ha encontrado por internet y no ha habido pues nadie que lo valide, que se pueda ejecutar, etcétera. Luego también ataques del adversario que se podrían hacer contra el modelo, etcétera. ¿Vale? Aquí, bueno, os he dejado, entiendo que esto, bueno, tendrá que decir Griselda, pero imagino que la gente que está registrada se les hará llegar estas slides, ¿vale? Y aquí lo que hicimos en este artículo, que no da tiempo de explicar, ¿vale? Es preparar, digamos, una plataforma donde podríamos simular diferentes ataques, ¿vale? Y ver cómo estos modelos son robustos a estos ataques, ¿vale? También para preparar todos estos nuevos, bueno, todos los algoritmos que se desarrollan que sean también resistentes a ataques del adversario y a diferentes ataques. Aquí es como todo, ¿no? Al final, si lo pensáis desde un punto de vista, digamos, operativo, un modelo de inteligencia artificial, ¿vale? Es un código o una tarea dentro de la empresa y como todo activo digital, este puede ser susceptible de ser atacado, ¿vale? Entonces aquí también es de vital importancia dotar a los modelos de IA de cierta seguridad. Igual, digamos que tenemos un equipo del SOC que tiene su SIEM para poder dar seguridad digamos, a todos los activos digitales de la red. Seguramente en un futuro no muy lejanos tengamos expertos en seguridad de la inteligencia artificial, ¿vale? Que ayuden a segurizar estos modelos, ¿vale? Entonces, lo que vamos a ver durante la sesión de hoy, ¿vale? Es que tenemos diferentes mecanismos para poder entender estos modelos, ¿vale? Como hemos visto antes, uno de los pilares de Trustworthy AI es la robustez y el mundo ético, ¿vale? Poder entender qué está aprendiendo el algoritmo. Entonces, en los últimos años, una de las ramas de la inteligencia artificial, ¿vale? Que ha aparecido un poco como reclamo, ¿no? A esta necesidad que había tanto en entornos industriales como en la academia, es llegar a poder entender qué está aprendiendo el algoritmo, ¿vale? Aquí al final, si uno, digamos, hace un repaso en el mundo de la inteligencia artificial, bueno, hemos partido de modelos muy sencillos, ¿vale? Por ejemplo, un sistema experto donde el algoritmo aprende, digamos, en base a un set de reglas, ¿vale? Y al final, pues, un usuario final simplemente para entender que ha aprendido el algoritmo, pues podría ir atrás y ver, pues bueno, las reglas con las que se ha tomado la decisión. El problema ha venido y ha sido, digamos, el reclamo de esta nueva área que ya lleva, bueno, ya lleva sus años, digamos, como una área establecida de investigaciones, llegar a entender estos modelos que tenemos actualmente complejos, ¿vale? Llegar a tener mecanismos para entender qué están aprendiendo, ¿vale? Por ejemplo, llegar a entender cómo ha aprendido una LLM o un modelo basado en Deep Learning es una tarea compleja, ¿vale? Entonces, lo que trata esta línea de investigación es intentar ver cómo podemos tomar mejores decisiones y entender el algoritmo. ¿Vale? Entonces, no sé, Griselda, si ha llegado alguna pregunta en en este primer capítulo de introducción, De momento no, Albert. Si quieres ¿no? continuar y recogemos al final. Vale, muy bien. Vale, entonces, bueno, aquí al final, una de las primeras, uno de los primeros fundamentos, ¿no? Del mundo de explainability o SHI, ¿vale? Es de que son
son unos modelos que lo que son capaces de dar es explicaciones, ¿vale? Entonces aquí lo que es muy importante entender, ¿qué entendemos como explicación? ¿Vale? Al final lo que tratamos de hacer es de que nosotros cuando tenemos una aplicación, ¿vale? Aquí os he puesto el caso más sencillo que encontré de temas que hemos trabajado internamente, que sería, bueno, detectar ataques en red en base a un modelo de clasificación, ¿vale? Digamos aquí que con un modelo de IA clásica conseguimos tender una probabilidad, ¿vale? Por ejemplo, sabemos aquí o lo que vemos es que el cliente 1 obtiene una probabilidad del 99% de estar afectado por este ataque, cliente 2 96 y el cliente 3 70, ¿vale? Lo que intentamos con la explainability es poner una explicación, ¿vale? Entonces, esta explicación la definimos como una unidad básica de interpretación, ¿vale? Entonces, en la siguiente slide, bueno, yo quería ir antes a esta, ¿vale? Tenemos un ejemplo de cómo se ven estas explicaciones, ¿vale? Al final tenemos diferentes ejemplos, ¿no? De cómo podemos visualizarlas, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos, pues tenemos explicaciones basadas en perturbaciones, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos, por ejemplo, Line y Sharp, que serían una de las más conocidas. También podríamos hacer explicaciones basadas en marcar en una imagen qué píxeles son los que contribuyen más a clasificar una imagen dentro de la clase pájaro. Sinceramente, la segunda foto no soy capaz de ver que está dibujado, creo que es un marco, ¿vale? Poder marcar qué elementos de la foto clasifican aquella imagen como tal. También podríamos hacer explicaciones textuales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, una explicación textual para este problema es decir, pues que este usuario está en riesgo. Por ejemplo, este usuario está en riesgo porque está recibiendo una volumetría muy alta de paquetes de DNS. ¿Vale? Esto sería un ejemplo basado en texto. También tendríamos explicaciones que sean inherentes del modelo. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, ahora os lo explicaré brevemente, ¿no? Hay modelos que, de acuerdo a su naturaleza, ya ofrecen este mecanismo de dar explicaciones, ¿vale? Entonces, aquí lo que se trata es de ver cómo podemos explicar toda esta información. Y luego, por otra parte, tendríamos explicaciones basadas en ejemplos, ¿vale? Aquí este tipo de explicaciones son conocidos como counterfactuals, que lo que buscan es dar ejemplos, ¿no? Si yo digo, estoy en un problema de dar créditos bancarios a la gente, una explicación counterfactual sería poner un ejemplo de una persona a la que no le doy el crédito. ¿Por qué razones una tiene crédito y la otra no? ¿Vale? Entonces, estas interfaces, ¿no? Estas formas que tenemos para construir explicaciones, ¿vale? Se clasifican en la siguiente taxonomía, ¿vale? Al final tenemos unos modelos que tienen unas explicaciones intrínsecas, ¿vale? Que al final, por ejemplo, un modelo de Decision Tree, la forma inherente que tiene que dar una explicación de qué ha aprendido sería imprimir, como se puede ver en esta imagen, imprimir el Decision Path, saber por qué variables se van activando y dar una explicación. Otro posible forma de dar explicaciones serían explicaciones estadísticas. Básicamente, este tipo de explicaciones sería entender mejor los datos, ¿vale? De intentar no, aquí no tengo ningún ejemplo, pero por ejemplo podríamos buscar cómo se distribuyen los datos y entender mejor qué información le estamos pasando al modelo.
Y por otra parte tendríamos métodos de post-hoc, ¿vale? Estos métodos al final lo que intentan construir es un proxy, un modelo más simple que se construye alrededor del modelo, ¿vale? Esto sobre todo la gracia o lo que nos permiten es trabajar, creo que lo tengo por esta slide, ¿vale? Es trabajar con modelos complejos, ¿vale? Aquí la gracia es de que estos modelos post-hoc, que seguramente son los más conocidos dentro del mundo del explainability, ¿vale? Lo que nos permiten es trabajar con modelos de alta accuracy sin perder, digamos, interpretabilidad, ¿vale? Porque al final, cuando yo trabajo con neural networks utilizando algoritmos como Chapoline, consigo unas explicaciones que son de la misma forma explicables, ¿vale? Que tendríamos con un algoritmo de decision tree, ¿vale? De los que hemos visto aquí, ¿vale? Entonces, un poco, esto es lo que nos permitiría. Por otra parte, ¿vale? Esto también es un poco de jerga, ¿vale? Dentro del mundo de Shai, tenemos dos tipos de explicaciones posibles dentro de esta taxonomía. Tenemos lo que decimos explicaciones globales, ¿vale? Al final, la explicación global lo que intenta decidir o lo que intenta determinar qué variables explican a una población, ¿vale? Por ejemplo, aquí si estamos haciendo un estudio de riesgo, riesgo de tener obesidad, ¿vale? Pues aquí al final, como una variable global, tendríamos los indicadores que marcan como obesas toda una población. En cambio, una explicación local lo que trata es de decidir para un usuario específico el por qué esta persona tiene riesgo de ser obesa, ¿vale? Pues que a lo mejor, aquí no sé si lo podéis ver la gente que está en directo, tendríamos un set de indicadores, por ejemplo, una persona de 50 años que tiene un BP, que a lo mejor es un, un resultado de una analítica mayor de 130 y un valor de FPGL de menos del 6,1, ¿vale? Estos indicadores hacen que esa persona tenga riesgo de ser obesa y esa sería la información con la que tendría la información, digamos, que tendría un médico para tomar la decisión, a lo mejor, pues de dar un tratamiento personalizado, ¿vale? Entonces, visto todo esto, ¿vale? Entonces aquí un poco lo que se ha intentado poner son ejemplos específicos, ¿vale? Por ejemplo, cuando hemos hablado de los modelos intrínsecos, ¿vale? Un modelo que seguramente estáis utilizando en entornos industriales y en soluciones de Machine Learning es Decision Tree, ¿vale? Árboles de decisión. Al final, el poder dar, digamos, explicaciones de estos modelos es una cosa bastante sencilla, ¿vale? Por ejemplo, yo creo que casi toda librería que tenga, bueno, perdón, toda librería de Python o de cualquier otro lenguaje que implemente un árbol de decisión tiene un mecanismo para sacar el decision path, ¿vale? Que al final nos ayudaría a conocer, es, por ejemplo, esto es en el caso del dataset del Titanic, poder determinar por qué razones una persona muere o sobrevive en el accidente, ¿vale? Entonces, esto sería una información que podríamos dar al stakeholder y que utilizara bueno, que utilizara para entender el por qué pues una persona pues muere o sobrevive en el Titanic. Otro ejemplo de algoritmos que ofrecen explicaciones intrínsecas es RuleFit, ¿vale? Que RuleFit al final es muy parecido a la información que tendríamos con Decision Tree, ¿vale? Nos da reglas, ¿vale? Nos dice para cada usuario qué patrones, ¿vale? Qué reglas
hacen que una persona pues sea clasificada de una forma u otra. ¿Vale? Aquí, por ejemplo, otro ejemplo sería una regresión lineal, ¿vale? Que al final, para dar una explicación de una regresión lineal sería mirar los coeficientes, ¿vale? Y aquí ya entraríamos a la tercera, perdón, ya entraríamos al siguiente, ¿vale? Hasta ahora os he enseñado ejemplos muy sencillitos de explicaciones intrínsecas, ¿vale? Y ahora ya entraríamos a explicaciones basadas en modelos de post-hoc, ¿vale? Estos modelos de post-hoc, como he dicho antes, la gran ventaja que tienen es que lo que nos permite es trabajar con cualquier tipo de algoritmo, ¿vale? Al final, estos modelos, podrías tener un modelo basado en Deep Learning, ¿vale? Que no tenemos mecanismos inherentes para poder ser explicados y lo que haríamos es un modelo más simple, ¿vale? Que es un modelo más simple explicable y nos daría la explicación, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tendríamos, bueno, ejemplos de Lime, que lo que nos dice, por ejemplo, esto es un caso de uso que lo que hace es predecir si una persona es atea o cristiana, perdón, determinar si un texto es ateo o cristiano y lo que hace es marcarnos que, por ejemplo, el texto habla sobre ateísmo, nos marcaría qué palabras son aquellas que aportan a marcar el texto como ateo. Otro ejemplo sería SHAP, ¿vale? Este seguro os suena. Al final, digamos, es el algoritmo, yo creo, más utilizado dentro del mundo de la explainability, ¿vale? Al final, lo que nos aporta nos aporta, digamos, una forma muy sencilla, ya que la librería, digamos, es muy fácil de usar para poder buscar explicaciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, tenemos explicaciones, como podéis ver aquí a la izquierda para explicaciones textuales, ¿vale? Por ejemplo, como hemos visto para Lime, poder marcar en un texto qué palabras o qué n-grams son los que más contribuyen a marcar un texto de una clase concreta. También tendríamos explicaciones basadas en qué variables son las que más aportan o menos a una explicación en casos de clasificación binaria y luego también en el caso de imágenes, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo que nos permite SHAP trabajando sobre clasificación de imágenes es determinar qué píxeles son los que más ayudan a, por ejemplo, clasificar que una imagen existe un pájaro o no. ¿Vale? Por ejemplo, bueno, aquí lo que se podría ver, ¿no? Si yo fuera un analista que estoy trabajando con SHAP, es que al final esta imagen ha sido clasificada como pájaro, ¿vale? Porque tenemos todos estos píxeles que contribuyen a clasificarlo de un caso concreto, ¿vale? Que seguramente estos píxeles lo que me están diciendo o hacen referencia al pico, ¿no? Que sería un elemento característico de los pájaros. Otro ejemplo sería pues este animalito, que al final, pues bueno, vemos de que marca el elemento característico es la cabeza. A lo mejor pues este tipo de animal, el rasgo característico es la forma que tienen los ojos. Entonces, de cómo se hizo el dataset, este es el elemento que marca más característico. ¿Vale? Y otro ejemplo de datasets, que esos también están muy de moda, bueno, están muy de moda, se utilizan mucho, sobre todo en entornos bancarios, son los counterfactuals, ¿vale? Que al final lo que buscan es de que intentan como construir ejemplos adversos de una clasificación, ¿vale? Por ejemplo, aquí tendríamos el caso de
de una clasificación de dar un servicio bancario, ¿vale? Y aquí tenemos un ejemplo del por qué no hemos dado ese crédito, ¿vale? Y tenemos estas razones. Entonces, lo que se trataría en este caso es enseñar ejemplos de personas que sí que hemos dado el crédito, ¿vale? Entonces, aquí lo que podemos ver es que, claro, que como analistas, pues parece ser que lo que hace el algoritmo para dar un crédito o no es el nivel de educación. Parece pues que da cuanto más alta es el nivel de estudios, cuanto más alto es el nivel de estudios, pues hay más probabilidad de dar el crédito y también el hecho de estar casado, ¿no? O sea, parece que cuanto más casada la gente, más posibilidad hay de tener este crédito. Entonces, bueno, si queréis que os den un crédito en este banco, ya sabéis qué tenéis que hacer, ¿vale? Entonces, bueno, aquí también, ¿no? Para ir acabando esta parte, digamos, introductoria de qué técnicas tenemos actualmente para trabajar con explainability, os he dejado el enlace a a un seminario que hice ya hace un par de años en las jornadas de Python Barcelona, ¿vale? Que lo que tratan es dar ejemplos, ¿vale? Y dar ejemplos prácticos y después un hands-on en cómo funcionan este tipo de herramientas, ¿vale? Entonces, bueno, si una tarde os aburrís, lo podéis entrar y veréis que lo que intenta hacer es trabajar primero de todo con un set de algoritmos de los que hemos visto antes, o sea, es bastante sencillito. Por ejemplo, aquí tendríamos entiendo que se sigue viendo la pantalla, ¿no? El hecho de que he cambiado Sí, sí, pantalla. continuamos Ah, viendo la vale, perfecto. presentación. Vale, perfecto. Pues básicamente eso. Aquí teníamos ejemplos o lo que hicimos en este tutorial. Vimos a partir del dataset del Titanic, que al final es un dataset que todo el mundo conoce. Lo que vimos es cómo hacer presentaciones basadas en reglas. Luego también vimos algoritmos de decision tree, como que en Python utilizando el sklearn podemos sacar estas explicaciones basadas en árboles. Y luego también, si os vais al segundo hands-on, ¿vale? Aquí tendríamos un ejemplo con otro dataset. Este creo que es el de también, este es el típico de Kaggle conocido sobre dar o no créditos. Uy, no sé por qué. Ah, vale, que aquí al final explica, por ejemplo, cómo ejecutar line, cómo puedo sacar explicaciones, etcétera, ¿vale? Y al final lo que se consigue ver es eso, ¿no? De ver qué causas o cuáles son las causas del por qué un usuario lo marcamos como fraudulento o no, ¿vale? Entonces, ya os digo esto, si tenéis algún rato y lo queréis ejecutar, está bastante guiado. Yo creo que es un buen principio, al menos desde nuestro punto de vista, para empezar a trabajar con el tema de las explicaciones. Entonces, esto es, bueno, es un recurso que tenéis aquí disponible. Entonces, vale, vale. Entonces, no sé, Griselda, si teníamos preguntas también en este punto de la presentación. De momento no. Si quieres, terminamos y iniciamos el Vale, bloque de sí, preguntas. perfecto. Vale, perfecto. Entonces, yo ahora lo que os quería explicar un poco, ¿no? Porque al final lo que hemos visto de explicaciones, bueno, al final, pues claro, ¿no? Una explicación que hacemos con el, por ejemplo, en este workshop, ¿no? En este tutorial que hicimos, buscar una explicación sobre el dataset del Titanic es una cosa trivial, ¿vale? Seguramente antes de hacer la explicación uno ya sabe el resultado, ¿vale? Entonces no tiene mucha gracia. Entonces al final lo que os quería enseñar un poco es cómo
esas explicaciones y, por ejemplo, como Shaping Line, ¿vale? Se pueden utilizar en entornos de producción, ¿vale? Que es un poco al final lo que digamos nosotros como centro de investigación aplicado y la gente que nos está viendo, que seguramente es gente de industria, etcétera, cómo puede utilizar estas herramientas, ¿vale? De Shaping Line en entornos reales, ¿vale? Aquí, por ejemplo, os he querido poner el caso de uso de un proyecto que hice ya hace bastante tiempo, ¿vale? Con la empresa de Naturgy, que al final lo que hacía era, bueno, un proyecto de detectar casos de fraude a partir de la analítica de datos, ¿vale? Al final lo que intentábamos ver es de que, bueno, hay mucha gente que por causas que desconocemos deciden dejar de pagar la electricidad, ¿vale? Y bueno, al final lo que hacen es hackear en cierta manera el contador y entonces lo que trataba este proyecto es a través de analizar su consumo, determinar qué usuarios estaban dejando de pagar, ¿vale? Y aquí al final, pues bueno, aquí hayan una serie de casuísticas de estos usuarios que podían ser, por ejemplo, eh, el típico caso de una persona que lo que hace es hackear el contador, ¿vale? Esto antiguamente, me acuerdo la gente que lo que hacía era hacer un pequeño agujerito y poner la aguja para que se parara la rueda. Ahora con los digitales esto ya es un poco difícil de hacer, pero bueno, seguro que hay alguien que ya se las ha ingeniado para bajar el precio, esto por seguro. Luego también tendríamos el caso de hacer un puente, ¿vale? Claro, esto ya es una cosa más compleja de, digamos, cortar el cable de un sitio y empalmarlo en el otro. Y luego también otro caso de uso que teníamos es simplemente que se rompía el contador. Al final, estos sistemas a veces fallan, ¿vale? Y también con este sistema que teníamos basado en analítica de datos podíamos determinar qué usuarios también tenían la casuística de que se había roto el contador, ¿vale? Vale, entonces, al final esto lo orientamos, todo este problema, dentro de la metodología CRISP, ¿vale? Al final, pues hicimos, digamos, las etapas clásicas de un modelo de inteligencia artificial. Hicimos, digamos, todo un ciclo, bueno, hicimos el ciclo de vida del dato, hicimos todo el Future Engineering, una parte de modelaje, programas emergentes, modelos, etcétera. Y todo esto al final para generar lo que le llamamos campañas, ¿vale? Que al final, pues una campaña lo que nos decía era un set de usuarios a los que el stakeholder o el técnico tenía que ir a visitar, ¿vale? Aquí seguramente alguno de vosotros os han picado a la puerta de vuestra casa diciendo que venían a revisar el contador, ¿no? O sea, a lo mejor esta visita pues se debía a la inteligencia artificial que por alguna razón saltó una alarma dentro de la compañía diciendo pues que esta persona era fraudulenta, ¿vale? Entonces aquí lo que hicimos o lo que nos encontramos es que muchas veces, ¿vale? Cuando determinábamos este set de usuarios a los que queríamos visitar, la única información que teníamos era una información, digamos, de riesgo, ¿vale? Por ejemplo, de que el usuario 1 tiene un riesgo de 0,90, el segundo de 0,70 y el tercero de 0,60, ¿no? Y al final esta información para el usuario final no era suficiente, ¿vale? Necesitaba algo más, ¿vale? Al final, esto sobre todo pasa en entornos críticos, el tomar decisiones basadas en los datos tiene una carga económica, ¿vale? Al final, cada vez de que una compañía, o perdón, o que una compañía eléctrica decide enviar a un técnico a una casa, esto tiene un cargo económico. Entonces, lo que busca cualquier empresa es poder maximizar este retorno, ¿no? Saber de que las personas que visito
tengo de forma muy justificada unas causas o unos hechos del por qué lo voy a visitar. ¿Vale? Entonces aquí lo que hicimos es utilizar SHAP, ¿vale? Lo que decidimos es utilizar este algoritmo y hacer para cada usuario que estábamos incluyendo en la campaña, ¿vale? En este set, digamos, perdón, este set de personas a las que íbamos a visitar, le poníamos una explicación, ¿vale? Por ejemplo, mira, la primera persona que vamos a visitar, creemos de que es importante que la visites porque la variable que más influye es una bajada del consumo en los 6 últimos meses. Aparte de eso, la segunda variable más influyente es que bueno, que vive en una zona donde el PIB per cápita es bajo, ¿vale? Entonces lo que dejábamos es que el usuario final, stakeholder, o el técnico decidiera si esos eran unas causas justificadas para visitar a la persona, ¿vale? Entonces, esto funcionó bien, ¿vale? Porque al final lo que nos permitía es para este set de usuarios visitar, digamos, de forma controlada qué personas visitábamos y cuáles no. El problema vino más adelante, ¿no? De cuanto, digamos, intentamos hacer otros casos de uso donde teníamos, por ejemplo, una volumetría más alta de datos, que esto lo veremos ahora a continuación, ¿vale? Y un poco el problema que nos encontramos, sobre todo al cambiar de casos de uso, que no teníamos tan controlada la población, eran problemas de cómo evaluamos, ¿no? De cómo evaluamos que estas explicaciones son útiles. Al final, claro, si tú puedes tener dentro de la empresa una persona que la puedas tener dedicada 24/7 a ver las explicaciones que saca el modelo y puedes sacar conclusiones de ellas, perfecto, ¿no? Al final, pues tienes un experto dedicado a poder justificar el por qué estamos tomando diferentes decisiones, pero lo que vimos es que en entornos, sobre todo de datos masivos, ¿vale? Como veremos a continuación en el mundo de la ciberseguridad, esto no es posible, ¿vale? Tú no puedes tener un analista que cada 10 minutos se esté mirando las explicaciones del millón de clientes, de usuarios que hay en la red, ¿vale? Lo otro problema que vimos es el problema de la percepción, ¿vale? Por ejemplo, si yo le enseño esta explicación a un stakeholder y le enseño la misma explicación a otro stakeholder que tiene otra experiencia o otro rol, seguramente llegan a conclusiones, digamos, a lo mejor que no tienen nada que ver. Al final esto fue otro problema, de que dependiendo qué persona le enseñas una explicación u otra, te pueden dar diferentes conclusiones. Y también, ¿no? Un poco lo que he dicho antes, el problema que hemos visto de que llevar estos sistemas Shopify Lime Vanilla, ¿vale? Lo que nos saca el modelo, el entorno reales de producción es inviable, ¿vale? Porque lo que hemos visto es que al final, sobre todo desde un punto de vista de usabilidad, ¿no? Tú no puedes tener a una persona de manera constante, al menos digamos en entornos críticos, a lo mejor en un entorno médico, al final estás viendo el porqué de aplicar un tratamiento, esto es viable, pero en entornos, digamos, de datos masivos, esto no es una cosa viable. No puedes tener esta persona dedicada a ver explicaciones, ¿vale? Entonces, bueno, lo que, bueno, quería poner un poco, ¿no? De los takeaways de las limitaciones actuales, al menos al menos desde mi punto de vista, ¿no? Como, digamos, como persona que ya llevo varios años trabajando dentro de este ámbito, es que sobre todo las explicaciones dependen del entorno, ¿vale? Al final,
este tipo de explicaciones para el entorno concreto de utilities funcionó muy bien, ¿vale? Porque al final teníamos poca volumetría de datos. En cambio, lo que veremos a continuación es que esto, cuando lo intentamos llevar al mundo de la ciberseguridad, no tenía ningún sentido. ¿Vale? Al final es esta la conclusión, ¿no? De que si tienes entornos complejos, los tienes que entender. Tienes que entender qué espera el usuario de esta, digamos, de esta interficie. Y el segundo takeaway es de que muchas veces nosotros damos por hecho de que el usuario que hay detrás, el stakeholder, este tipo de explicaciones las entiende, ¿vale? De que sobre todo lo que yo me he encontrado últimamente, también en el mundo académico, es que se pone SHAP y Lime o todo el tema de la explainability como un plugin, ¿sabes? Doy esas explicaciones y espero tener detrás un stakeholder perfecto que va a entender esta información. Esto para la gente, digamos, que lleva años en el mundo de la analítica raramente pasa. Entonces aquí hay que entender muy bien qué expectativas tiene el usuario final de este proxy de explicabilidad. ¿Vale? Entonces lo que también ahora os enseñaré es de un ejemplo concreto de lo que hemos construido para el entorno específico de la ciberseguridad. ¿Vale? Entonces, aquí un poco relacionado con lo que os decía antes, ¿no? Sobre todo en entornos críticos, eh, lo que hay que trabajar sobre todo es el tema de para quién va dirigida esa explicación, ¿vale? Es intentar entender qué espera el usuario final eh, con la interfaz que estamos construyendo. Vale, aquí por ejemplo lo que buscamos este artículo, ¿vale? De que esto es del año 2021, ¿vale? Que lo que explicaba, lo que hicieron esos investigadores fue todo un estudio de que esperaba, digamos, el analista del SOC, un analista de ciberseguridad, para tener explicaciones usables, ¿vale? Al final ellos, igual que nosotros, vimos de que las explicaciones que tenemos de Shapeline por defectos, pues hay entornos complejos que estas explicaciones no son usables, ¿vale? Entonces, al final, en este artículo, os he dejado, tenéis aquí escrito de Domain Specific Explanations in the Cybersecurity Domain, lo que detalla un poco es los requisitos que encontraron esos investigadores para el dominio específico de la ciberseguridad, ¿no? Al final, pues estas tienen que tener en cuenta el aspecto temporal, poder marcar en tiempo real cuánto tengo cosas, digamos, anómalas, que estén centradas en el tema humano, de que al final, esto también nos lo hemos encontrado, ¿no? De que dentro de las empresas que quieren utilizar SHAP hay diferentes roles, no todo el mundo puede entender una explicación de SHAP y tienes que encontrar formas de que todo el mundo se beneficie de la explicación, ¿vale? Pero teniendo en cuenta de que no todo el mundo la va a poder etiquetar. Y finalmente temas de inconsistencia, ¿no? De que se tiene que tener en cuidado que estas explicaciones también pueden fallar, ¿vale? Y aquí un poco esto, bueno, esto sería, es mi advice, ¿no? De que si vais a trabajar con algoritmos de explainability, sobre todo vigilar o tener en cuenta qué requisitos tiene el usuario y qué espera visualizar en esta interficie, ¿vale? Entonces aquí, bueno, os pondré un ejemplo, ¿no? De lo que nosotros desde I2CAT hemos estado trabajando, ¿vale? Bueno, y es un poco unas explicaciones que hemos hecho para entornos críticos, ¿vale? Focalizadas en el mundo de la ciberseguridad, ¿vale? Entonces esto
es un proyecto que hicimos el año pasado, ¿vale? Que esto simplemente lo que hicimos es todo el flujo de datos, digamos, para poder analizar el, el flujo de información que recibíamos de application logs de la universidad, ¿vale? Y detectar riesgo, ¿vale? Al final aquí lo que nosotros intentábamos detectar en este proyecto era determinar el por qué determinados usuarios tenían riesgo de recibir un ataque, ¿vale? Entonces aquí al final lo que hicimos fue comenzar a enviar a toda esta población mails de phishing y hacer un dataset etiquetado, ¿no? Al final. Esto lo que nos ayudó es decidir qué usuarios, de acuerdo pues, al comportamiento que tenían en red y cuáles contestaron al mail, poder hacer todo un perfilado de usuarios y determinar pues, un cálculo del riesgo. ¿Vale? Entonces, al final, lo que nosotros queríamos hacer es en tiempo real, ¿vale? Poder hacer este cálculo del riesgo y que el usuario, en este caso, la gente del SOC, tuviera una forma fácil de poder evaluar los usuarios en tiempo real, ¿vale? Aquí es como todo, ¿no? Al final, esto también, ¿no? Es como mi advice, ¿no? De al final, cuando uno está haciendo problemas o modelaje de analítica de datos, el primer paso es empezar por el modelo más sencillo, ¿vale? Si todo este problema, al final es lo que vimos aquí muy al principio, eh, si todo este problema de detectar riesgos en la red lo hubiéramos resuelto con una accuracy buena utilizando un decision tree, todo lo que explico después no haría falta, ¿vale? Porque al final, pues bueno, ya tengo un modelo que tengo una accuracy con la cual el usuario final está contento y aparte de ello puedo construir explicaciones simplemente utilizando la información que me da el árbol de decisión. Perfecto. ¿Vale? En nuestro caso, después, digamos, de hacer diferente experimentación, tuvimos que bajar hasta aquí, ¿vale? Hasta Neural Networks. Aquí al final, pues utilizamos una LSTM con Attention Layers y al final es el algoritmo que mejor nos funcionó, ¿vale? Entonces, en este caso, pues claro, un poco la justificación que tuvimos detrás es utilizar SHAP, ¿vale? Para poder sacar esas explicaciones. Entonces también lo que vimos es de que utilizar estas explicaciones vanilla, ¿vale? Era inviable. Aquí para que os hagáis una idea, esto lo hicimos analizando todo el tráfico de red de una universidad catalana y teníamos un flujo casi de 3.000 usuarios recibiendo logs, ¿vale? Entonces no podíamos tener un equipo del SOC, ¿vale? Mirando explicaciones, ¿vale? Entonces aquí lo que decidimos hacer fue este pequeño framework de explainability, ¿vale? Que lo que intentamos hacer es, bueno, tenemos un técnico, ¿vale? Que se puede dedicar a etiquetar ciertas explicaciones, ¿vale? Que estas explicaciones le llamamos conceptos, ¿vale? Al final suponemos o creemos que un usuario del SOC 24/7 no puede estar etiquetando explicaciones, pero sí cada cierto tiempo puede dar, digamos, feedback a nuestro sistema de explainability, ¿vale? Entonces, cada vez que este usuario da feedback, lo que hacemos es guardarlo en forma de concepto, saber que nos ha dado, digamos, una explicación de valor. Y luego, cuando estamos en tiempo de producción, lo que hicimos o lo que encontramos útil fue buscar cuánto aparecen estos conceptos conocidos, ¿vale? Luego veremos un ejemplo, ¿vale? De la interficie que dimos como finalista. Vale, entonces básicamente lo que decía antes, ¿no? De todo esto, nosotros lo hemos enfocado a hacerlo servir
con lo que se conoce como explicaciones basadas en conceptos. ¿Vale? Que al final lo que busca estas explicaciones es hacer, digamos, una metaexplicación, ¿vale? Es yo tengo, por ejemplo, una explicación basada en SHAP, intentar etiquetarla por encima, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si os fijáis en la imagen, tengo que para dentro del concepto de básquet, tengo diferentes imágenes, ¿vale? Que por ejemplo son las camisetas de los jugadores, ¿vale? Entonces todas estas camisetas son conceptos que ha etiquetado el stakeholder y luego en tiempo real lo que hacemos cuando tenemos una imagen, este tipo de sistemas de explainability lo que nos dicen es de que en esta imagen habla sobre básquet porque aparecen camisetas. Lo mismo para el caso de las cebras, ¿no? O el caso de la guitarra eléctrica. Yo aquí marcaría de que tengo una cebra porque aparecen rayas, ¿no? Y al final es la característica de las cebras. Lo mismo para una guitarra eléctrica. O sea, aquí parece que lo que marca los conceptos etiquetados serían las cuerdas, ¿vale? Porque es el elemento característico, ¿vale? Y al final, vale, aquí también os he dejado el artículo, ¿vale? Que un poco propone toda esta línea de investigación basada en conceptos y básicamente lo que ellos proponen es hacer todo un sistema donde lo que hacemos es, primero de todo, segmentar los conceptos, ¿vale? Poder, digamos, partir, digamos, mi problema en subproblemas. En este caso, por ejemplo, para el básquet serían las camisetas. Luego lo que haríamos sería una etapa de clustering. Aquí básicamente, pues segmentos similares los podría etiquetar por igual y ellos lo que hicieron simplemente pues es darles una importancia. Vale, al final pues tengo elementos que podrían ser más interesantes o no. Nosotros aquí al final esta extracción de conceptos la haríamos bueno, la hacemos en la primera etapa, en el Explanation Assessment. Entonces, bueno, lo que os decía, ¿no? De que al final este tipo de modelos, perdón, este proxy que tenemos, la primera instancia lo que haríamos es extraer explicaciones que tenemos relevantes utilizando SHAP y luego un algoritmo de clustering y las daríamos al técnico para que las pudiera evaluar, ¿vale? Podría darles una interpretación y marcarlas como buenas o como relevantes, ¿vale? Y luego esto, ¿no? Haríamos toda esta etapa, digamos, de etiquetaje de explicaciones relevantes, ¿vale? Y aquí lo que conseguimos es que tuviéramos una persona experta que al final nos evalúa ciertas explicaciones. Y finalmente, eh, aquí explicaré antes este slide mejor. Nosotros, cuando trabajábamos en tiempo real, ¿vale? Lo que hacíamos o lo que hacemos es simplemente marcar cuánto ocurren estas explicaciones, ¿vale? Aquí, por ejemplo, lo que marcaríamos es que, por ejemplo, este usuario pues tiene ciertos momentos, ¿vale? Tiene ciertas explicaciones, perdón, tiene ciertas predicciones que están alineadas a explicaciones conocidas, ¿vale? Y al final, si lo viéramos desde un punto de vista de aplicativo, ¿vale? La información que le damos al usuario es la siguiente, es de que, o lo que se consiguió hacer es de que no solo le doy la información del riesgo, ¿vale? Que al final sería la, digamos, la probabilidad, ¿vale? Lo que predice el algoritmo, sino que también decimos qué símbolo, qué comportamiento específico tiene este usuario, ¿vale? Y aquí también lo que nosotros hicimos fue otro ejercicio de poder ligarlo, de que cada símbolo, cada explicación concreta tuviera una mitigación, ¿vale? Que esto al final pues era uno de los requisitos del proyecto. ¿Vale? Por ejemplo, que cuanto
tuviéramos, por ejemplo, cuanto el técnico o el stakeholder tenía una explicación del tipo de tener una query deprecada, ¿vale? La acción de remediación propuesta sería chequear pues, todas las configuraciones de DNS. O por ejemplo, si detectábamos de que una explicación estaba, las variables que más contribuían eran aquellas, por ejemplo, de bajarse, bueno, de tener un alto tráfico de descargas de páginas web, lo que era conveniente, ¿no? O lo que tendría que hacer el equipo del SOC es enviar, pues, píldoras informativas de que eso no es una, bueno, básicamente que no están utilizando su ordenador personal, ¿vale? Pues que eso no es una, está fuera, digamos, de los usos permitidos del portátil de la empresa, ¿vale? Entonces, bueno, esto, como vamos bastante justos de tiempo y tenemos preguntas, esto me lo voy a saltar, ¿vale? Esto está explicado en el artículo, si alguien está interesado. Aquí básicamente lo que hicimos es utilizar un set de métricas de evaluación para poder determinar o poder, digamos, alinear las explicaciones, ¿vale? Poder determinar que una explicación que tenga un tiempo real es parecida u otra, ¿vale? Entonces aquí, si en este artículo, si os lo queréis leer, está muy bien, que determina este set de reglas, ¿vale? Para poder, digamos, determinar si dos explicaciones son o no son la misma, ¿vale? Entonces, bueno, estos son un poco ejemplos, ¿no? De cómo hemos conseguido esas explicaciones en entornos críticos y ahora un poco el siguiente paso, ¿no? Que nos encontramos es el tema de, bueno, explainability, digamos, en el entorno de la IA generativa, ¿vale? Entonces, para ir rápidos, ¿vale? Para tener al menos 10 minutos de preguntas, ¿qué entendemos por IA generativa? ¿Vale? Al final, la IA generativa, pues, no es más que un algoritmo, ¿vale? Que lo que nos permite es generar nuevo contenido, ¿vale? Aquí, por ejemplo, cada vez que le preguntamos a ChatGPT que me diga una definición o que me diga que me responda una pregunta, lo que estamos es generando un nuevo texto, ¿vale? Aquí, bueno, es que claro, no os quería poner ejemplos de la generativa, ¿vale? Porque es que esto ya está más que visto. Pero, por ejemplo, pues bueno, esta frase de la definición de Generative AI la saqué de ChatGPT. Pues bueno, no os quería poner ejemplos de qué es IA generativa, ¿no? Pero aquí lo que sí que pasa es de que estos modelos son extremadamente complejos, ¿vale? Digamos, si cuanto hemos visto antes, no se me ve la mano, cuanto hemos visto antes, digamos, la gráfica aquella que yo clasificaba los modelos de acuerdo si tenían explicaciones intrínsecas o eran complejos, digamos, estos son aún más complejos que lo que sería un modelo de deep learning convencional, ¿vale? Y aquí sobre todo lo que el problema, ¿no? El por qué la explainability va a ser de vital interés es por el tema de las alucinaciones, que esto imagino que lo habéis escuchado en millones de sitios, ¿no? Que al final es bueno, el concepto o el problema es que hay que ir en cuenta cuánto estos modelos de IA generativa dan información falsa, ¿vale? Entonces aquí lo que se trata desde un punto de vista de explainability es de dotar a estos algoritmos de mecanismos que le den cierta confianza a los usuarios de que dan una información, digamos, fideligna. Aquí, por ejemplo, si seguro que lo conocéis, si utilizáis, por ejemplo, eh, el, el prompt que tiene Microsoft, ahora no me acuerdo el nombre,
lo que te dice es la fuente de dónde ha sacado esa información, ¿no? Y por ejemplo, pues para evitar alucinaciones, una manera sería advertir al usuario de dónde saca la información y que este usuario pues pudiera acabar de revisar si la información es fidedigna o no, ¿vale? Y al final, pues bueno, eso sería, ¿no? Esto de poder, digamos, matizar la información sería un ejemplo de una explicación basada en ejemplo y seguramente pues en un futuro pues veremos también interfaces parecidas a las que hemos visto para las que hemos visto durante la presentación, ¿no? Pues, por ejemplo, si estamos haciendo explicaciones, por ejemplo, una explicación para ChatGPT, pues seguramente sería marcar qué palabras, ¿no? son relevantes para la pregunta que hemos hecho, ¿vale? O por ejemplo, si estamos trabajando con DALI, que lo que nos ayuda es a generar nuevas palabras, perdón, nuevas imágenes, una explicación sería que tener la IA que nos marcara qué segmentos de la foto son características de mi pregunta. ¿Vale? Por ejemplo, en el caso del pájaro, pues está, cuando yo digo, oye, Dali, genérame una nueva imagen, me tendría que decir de que la imagen que te he generado es un pájaro porque he puesto el concepto de pico y el concepto de plumas, ¿vale? Entonces, digamos de que al final el interés o, bueno, el interés y el desarrollo de explicaciones en el mundo de las LLMs no ha hecho nada más que empezar, ¿vale? Digamos un poco, hay mucha investigación en curso de cómo buscar explicaciones usables. Aquí, por ejemplo, también os he puesto otro ejemplo que para mí es muy bueno, es muy ilustrativo, ¿vale? Que esto es un artículo que ha salido publicado este año, que al final lo que propone es, pues bueno, que tú una explicación al final podrías marcar qué palabras son características de la pregunta que habéis hecho, ¿vale? Aquí, por ejemplo, pues utilizan algoritmos de oclusiones estilo Line para marcar estas palabras y después otro mecanismo que hay en las LLMs y que si utilizáis servicios de Generative AI tipo los que tiene Microsoft, etcétera, dan ciertas métricas, ¿vale? Y esto también es una cosa muy útil, ¿vale? Por ejemplo, aquí os he puesto ejemplos de métricas que salen en este artículo. Por ejemplo, es pues marcar una métrica de comprehensiveness, ¿no? Que sería decirle al usuario si ha cubierto todos los puntos de la pregunta que hace el usuario, ¿vale? Por ejemplo, si yo le pregunto qué tiempo hizo en Barcelona el jueves pasado y me da de respuesta de que durante el mes de septiembre hizo sol, sería una pregunta, digamos, que no sería completa, porque yo estaba esperando el tiempo del tiempo del día concreto, no de todo el mes, ¿vale? Luego también estudiar métricas, por ejemplo, basadas en suficiencia. Si la respuesta que me dice la LLM es suficiente para dar respuesta al usuario. Y luego también, esto ya es más complicado, sería utilizar métricas o hacer estudios de correlación. Si ver que la información que recibe la LLM es la esperada o no. ¿Vale? Entonces esto os lo dejo sobre todo pues si os lo queréis mirar, pero ya os digo, o sea, de momento explainability en el mundo de las LLMs es trabajo en curso que se está haciendo desde el mundo de la investigación. ¿Vale? Entonces, bueno, ya pasaríamos, creo que quedan 10 minutos de webinar, pasaríamos un poco a las conclusiones, ¿vale? Entonces, yo como bueno, las conclusiones que os he puesto, que para mí son
las que podrían cerrar toda esta masterclass es, primero de todo, es preguntarse si verdaderamente necesitáis modelos, digamos, complejos en vuestro sistema. Es el ejemplo que os he puesto antes, ¿no? De si tenéis un caso de uso donde puedo resolver todo el problema utilizando modelos que ya ofrecen explainability por defecto, no hace falta que os compliquéis la vida con SHAP y Line y técnicas más complejas, ¿vale? Aquí es el típico no freelance theorem de primero de todo ver qué modelo es el que mejor se adapta, ¿vale? Luego, si os pasa, por ejemplo, nos pasó a nosotros en el artículo que os he el artículo, ay, perdón, en el caso de lo que os he puesto, de que verdaderamente el uso de redes neuronales, por ejemplo, estaba justificado, sería empezar con SHAP y DICE, ¿vale? SHAP por sencilleza, al final pues nos tiene una librería muy bien explicada y nos da esas explicaciones, digamos, como hemos visto, ¿no? Muy intuitivas y bueno, intuitivas, pero que al final también es lo que hemos visto, ¿no? Que al final si tenemos casos de uso muy complejo, tenemos de ver cómo podemos adaptar esas explicaciones al entorno. Vale, aquí por ejemplo, nosotros para el caso concreto del mundo de la ciberseguridad, lo que hicimos es dotar estas explicaciones dotar, digamos, el caso de uso con explicaciones basadas en conceptos, ¿vale? Porque al final lo que vimos es que el problema que teníamos es que no podía el usuario evaluar toda la información en tiempo real, fue una cosa que nos funcionó, pero al final lo que para un caso de uso funciona, para el otro no. Al final hace falta estudiar hace falta estudiar cada caso de uso y encontrar, digamos, explicaciones adaptadas, ¿vale? Donde podemos asegurarnos que el usuario final las va a entender. Y por supuesto, nosotros desde, digamos, desde IDOSCAD estamos encantados de poder ayudaros, digamos, en este mundo de la explainability. Entonces, pues estaríamos encantados también de colaborar con nosotros si queréis hacer proyectos del estilo. Y si no me equivoco, esto es todo por mi parte, ¿vale? Bueno, quedan 5 minutos para preguntas. Yo me puedo extender sin problemas. Entonces, ahora Muchas sí, gracias, Griselda. Norbert. Sí, para iniciar la parte de preguntas quería empezar con un par de planteamientos. La semana pasada apareció el tema de las interacciones multiagentes en ámbitos como la robótica y quería preguntarte si lo ves pertinente para el debate sobre cómo podría la inteligencia artificial explicable manejar posibles contradicciones entre diferentes interpretaciones en un sistema de IA complejo y en estos entornos. Sí, o sea, tendría sentido. Aquí al final lo que hay que preguntarse es quién va a recibir esas explicaciones. ¿Vale? Y que al final, por ejemplo, cuando lo que yo me he encontrado, ¿no? De que cuando a un stakeholder le damos unas explicaciones basadas en SHAP y Lime como tal, a lo mejor no las entiende, ¿vale? Entonces aquí lo que hay que trabajar sobre todo es cómo podemos adaptar eh, las explicaciones actuales al caso de uso concreto. ¿Vale? Entonces aquí sobre todo es estudiar qué requisitos y qué espera el usuario final de esas explicaciones. Perfecto. También otra pregunta es de las técnicas que hemos visto durante tu presentación. ¿Cuáles recomendarías para empezar a trabajar con inteligencia artificial explicable? Y si tendremos explicaciones del estilo de SAP y Lime en la inteligencia artificial generativa. Sí, o sea, yo creo que al final, por simplicidad, ¿vale? La que funciona mejor y también de las más utilizadas y que yo creo que en todo entorno de IaaS a service está integrado es SAP, ¿vale? Al final, la- el tipo, digamos, de modelos, perdón, de visualizaciones que le aporta al usuario son muy sencillos, ¿vale? Entonces, eso es
método que podría tener para trabajar. Y por lo que respecta a la pregunta de las LLMs, yo creo que sí, ¿vale? Al final, a medida que las empresas comiencen a tener LLMs dentro de su ciclo de vida, necesitarán tener, digamos, unas justificaciones, ¿vale? Y entonces al final, bueno, se trata de poner lo mejor de los dos mundos. Poder trabajar con LLMs por un lado, ¿vale? Al final es una herramienta muy potente, pero sin perder de vista la explicabilidad, ¿vale? Necesitamos tener una metodología bastante, o sea, una metodología sencilla y usable para construir estas explicaciones. Y yo creo que al final las interfaces que se han hecho con el Shapeline son lo bastante sencillas y usables, ¿vale? Al menos que sirvan como un punto de inicio para poder explicar las LLMs. Y por otro lado, claro, a medida que estos casos de uso se van complicando, pues sí o sí necesitaremos pues proxies muy complejos que busquen explicaciones al caso de uso específico. Y otra cuestión relevante es en aplicaciones críticas de la inteligencia artificial como la atención médica, transporte autónomo, seguridad pública, como estabas comentando antes. Si nos puedes comentar un poco más qué métricas o métodos de evaluación se podrían utilizar para medir la calidad y la eficacia de las explicaciones o si existen consensos al respecto. Claro, aquí es una pregunta compleja, ¿no? Que por un lado la evaluación de las explicaciones la haces desde un punto de vista técnico, ¿vale? De que una explicación, digamos, no tiene sesgos de cuánto se ha construido, ¿vale? Por ejemplo, que la explicación sea robusta. Si yo ejecuto 100 veces Shapeline, quieres conseguir que siempre tienes la misma explicación, ¿vale? Esto es una posible métrica. Y por el otro lado, que esta es mucho más difícil de evaluar, es que sea útil para el usuario, ¿vale? Aquí sobre todo lo que se ha trabajado son con técnicas o métricas de faithfulness, que es lo que nosotros nos hemos basado, es intentar hacer un ground truth de explicaciones, digamos, buenas, ¿vale? O explicaciones que hemos etiquetado como usables dentro del dominio y las utilizamos para comparar. Cuando nosotros detectamos que comenzamos a tener explicaciones que están muy desviadas, pues esta métrica se dispara. Y es un poco un mecanismo que podríamos tener. Igualmente, ya te digo, el mundo de la evaluación de explicaciones también es un tema candente y aún no hay un consenso claro de qué métricas se tienen que utilizar sí o sí. Igual digamos de que para para comparar dos modelos de clasificación tienes el F-score, que es una medida establecida y bastante estándar. Esto no existe en el mundo de las explicaciones, ¿vale? Al final, pues cada entorno complejo o cada entorno específico se busca sus métricas que le sirven para evaluar sus implementaciones concretas. Vale. Quería preguntarte también sobre los principios de diseño y metodologías de evaluación que son más efectivos y que permitan a los usuarios finales de sectores quizás como salud, finanzas, manufactura, interpretar estas explicaciones sin tener conocimientos técnicos. Esto es un poco lo que nosotros nos pasó en el mundo de la ciberseguridad. Es de que al final siempre tendrás unas personas que puedan entender, por ejemplo, cómo funcionan las explicaciones que te da Shapeline, ¿vale? Que son las que hemos visto. No sé si puedo pasar, ¿vale? De que, por ejemplo, esto serían las explicaciones de aquí, las que tú obtienes con este tipo de librerías, ¿no? En cambio, por ejemplo, para un entorno médico, o a lo mejor lo que tienes que conseguir es una interficie hecha a medida que lo que te haga es un resumen de que ha aprendido la guía. Entonces, esta implementación, pues claro, es una cosa hecha a medida. Dependerá mucho del contexto.
Quiero Y decir bueno, que para... no te Sí. puedo dar, digamos, una respuesta Mm. universal. ¿Sabes? Al final, claro, esto también entraría dentro de la usabilidad, ¿no? Y cómo, dónde se va a poner estas explicaciones. Perfecto. Y para concluir la sesión y aprovechando tu experiencia como investigador y experto en inteligencia artificial explicable, ¿podrías compartir con nosotros qué campos de aplicación visualizas con mayor potencial para beneficiarse de estas aplicaciones o qué sectores crees que podrán integrarla de una forma más rápida en el futuro? A ver, claro, es una pregunta demasiado amplia como tal, pero al final aquí, a ver, si lo ves desde un punto de vista de la Unión Europea, ellos esperan que toda aplicación o todo servicio de IA que esté dentro de las fronteras de la Unión Europea sea explicable, ¿vale? Entonces, claro, sobre todo aplicaciones complejas basadas en LLMs, etcétera, para mí es el punto candente de que tienen que tener pues ciertos mecanismos. Perfecto. Bueno, pues Albert, no hay más preguntas. Si quieres comentar alguna cosa más. Si no, bueno, muchas gracias por tu presentación y a todos vosotros por vuestra atención y participación en esta sesión. Al final de la sesión compartiremos una encuesta con vosotros y agradeceremos mucho vuestra valoración. La próxima semana os compartiremos el vídeo y la presentación del ponente a través de un comunicado que recibiréis en vuestro correo y también lo tendréis en la página web de la masterclass. Esperamos que la sesión haya resultado muy interesante y os animamos a uniros a nuestro próximo encuentro, que tendrá lugar el 21 de noviembre. En esta ocasión contaremos con una masterclass presentada por NTT Data y abordaremos temas de gran actualidad y relevancia en el campo de la inteligencia artificial. Nada, muchas gracias, Albert. Vale, muchas gracias. Adiós.